Hola, ¿qué tal? Soy Anenitas. En este video tutorial os voy a hablar del amortiguador trasero. ¿Alguno de vosotros se ha parado a saber si la precarga del muelle es adecuada para su peso? ¿Habéis ajustado el rebote en función del tipo de terreno y en función de vuestras preferencias en algún momento? Estoy seguro que muchos sí, pero también un tanto por ciento que no. A mí me pasaba al principio cuando compraba una moto, pues lo dejaba de serie. Es un error el hacer esto. Puede estar bien, pero puede estar mucho mejor. En este vídeo os voy a enseñar todos estos parámetros para que ajustéis a ciencia cierta el amortiguador en relación a vuestro peso y en función de vuestras preferencias y tipo de terreno. Así que no os lo perdáis porque creo que os puede resultar, como siempre, muy interesante. ¡Vamos a ello! Vamos a ver en primer lugar los diferentes tipos de amortiguadores que encontramos en el mercado. Aquí la Electric Motion monta un básico amortiguador Oye de 280 euros. Tenemos un Sachs que los montan normalmente las betas en 350. Tenemos también un Oye que lo monta Montesa en 550. Un Öhlins que los ha venido montando Gas en 695 euros. Ahí lo vemos en la imagen. La verdad es que es un amortiguador bastante interesante. El Showa, por supuesto, de siempre de Montesa. Ahí lo vemos en la 301, 950 euros. El Reiger, que está muy de moda, 1050 euros. Lo montan la Gas, pues Serco, también Scorpa, diferentes motos. Y la verdad es que funciona fenomenal. El Reiger de la TRS Gold, como tenéis ahí en la imagen, de 1191 euros. Y luego tenemos otros más especiales. El primer paso es adaptar el tren de rodaje. Para ello vamos a realizar una serie de mediciones para conocer el pandeo estático de la moto y el recorrido del amortiguador. Lo primero que vamos a realizar es averiguar si el SAC estático y dinámico de nuestra moto es el correcto para nuestro peso. ¿Cómo lo realizamos? Muy sencillo. Subimos la moto al caballete, la rueda colgando, y vamos a tener como punto de referencia el final del silencioso y aquí la parte inferior del basculante. Ponemos el metro y lo más perpendicular posible al suelo subimos hacia el final del silencioso y tenemos 54,5, serían 545 milímetros. Vamos ahora a realizar una segunda medida. Como veis, la moto está apoyada en el suelo lo más recta posible. Hundimos varias veces, la dejamos apoyada y volvemos a medir tomando los mismos puntos de referencia y tenemos 53,2 centímetros, ¿vale? Que serían 532 milímetros. Vamos a conocer el SAC estático con los parámetros que ya conocemos. Tenemos una medición A de 545 milímetros y una B de 532. El recorrido estático de la suspensión es la resta de A menos B, es decir, 545 menos 532 es igual a 13 milímetros. Las tablas que he consultado nos establecen que lo ideal es que el pandeo esté entre 10 y 15 milímetros. Por tanto, el recorrido estático de este amortiguador en esta moto está correcto. Si este pandeo no está entre 10 y 15 milímetros, tendríamos que ajustar el pretensado del muelle dando más precarga o menos precarga para conseguir que el valor de la resta esté entre 10 y 15 milímetros. Por ejemplo, si queremos bajar a 10 milímetros de SAC, tendríamos que dar una precarga al muelle superior, tensándolo. Si queremos tener un SAC de 15 milímetros, tendríamos que destensar el muelle quitando precarga. Para realizar estos ajustes, lógicamente necesitamos las llaves que vienen con los amortiguadores para introducirlas en las ruedas dentadas y aflojarlas y tensar o destensar el amortiguador.
Voy a enseñaros otra fórmula para saber si la precarga del muelle es realmente la correcta. Es un poco más trabajosa, pero es muy efectiva. Tenemos que aflojar las tuercas del muelle por completo para que no tenga ningún tipo de presión dicho muelle. Esto lo estoy realizando con la moto en el caballete, ¿vale? Para que no tenga presión la rueda contra el muelle. La aflojamos por completo y vemos que ahí se mueve el muelle con la mano, no tiene ningún tipo de presión. Ahora lo que vamos a hacer es coger el calibre y medir la longitud del muelle. En concreto, la longitud total de este muelle, completamente destensado, es de 132 milímetros. Comentaros que no todos los amortiguadores tienen el mismo muelle con la misma longitud. Este en concreto mide 132, pero hay otros amortiguadores de la misma marca de Reiger que están entre 138 y 140 milímetros. Por tanto, es importante que midáis la longitud de vuestro amortiguador. Este amortiguador, para mi peso, me recomienda que tenga una precarga del muelle de 8 milímetros. Para ello, como conocemos la medida original sin tensado, que era 132, lo que queremos hacer es tener 8 milímetros de precarga, por tanto restamos y tenemos que tener un muelle de una longitud de 124 milímetros. Para eso estoy tensando el muelle y vamos a ir midiendo hasta conseguir la medida de 124 milímetros. Vamos a ver qué tal va el pretensado del muelle. Recordad que tenemos que llegar a 124 aproximadamente. Ahí lo tenemos, 124,25. ¿Vale? Serían 8 milímetros menos de la medida con el muelle destensado. Ahora cogemos la contratuerca que tenemos en la parte inferior y la subimos para arriba. Y de nuevo, utilizando las dos llaves, ponemos la pequeña en la parte de abajo y la grande en la parte de arriba y fijamos el muelle. Aquí os pongo una tabla que me ha parecido muy interesante, que he ido realizando con los datos que he ido encontrando, para que sepáis el tipo de muelle en función de vuestro peso y la precarga que os establece. Está pensado para el amortiguador Reiger la primera tabla, ¿vale? En la parte inferior también tengo algunos datos sobre el Öhlins. Nos fijamos en la primera tabla y tenemos la rigidez. Nos vamos, por ejemplo, al que tengo en color gris, 70 newtons. ¿Veis? En la parte de abajo, RRS 410470 es la referencia del muelle, el peso serían 75,80 y la precarga 8 milímetros, ¿vale? Es muy importante que pongáis el muelle adecuado a vuestro peso, ya que, por ejemplo, si pesáis 95 kilos y tenéis un muelle que está pensado para 75 kilos, lo más normal es que el hidráulico acabe reventando y se estropee. Por tanto, es de vital importancia cuando compréis una moto nueva, sobre todo, pedir en la tienda que os pongan el muelle adecuado para vuestro peso. Y si la habéis comprado posteriormente, os aconsejo encarecidamente que pongáis el muelle adecuado a vuestro peso, porque va a funcionar todo mucho mejor. Si os fijáis, aquí tengo en la imagen que os pongo a continuación la referencia del muelle del amortiguador mío de la TRS Gold. Corresponde a un muelle de 70, ¿vale? Y la referencia está en el muelle para que lo comprobéis. No todos los muelles traen esta referencia, aunque la mayoría sí, y nos va a facilitar mucho el trabajo, pero si no es así, vamos a conocer cómo tenemos que realizar el sac dinámico. Este valor nos va a indicar si tenemos que cambiar de muelle o es correcto para nuestro peso. Ahora vamos a conocer el sac dinámico. Para ello nos vamos a subir a la moto equipados, volvemos a medir y comentaros que solo es válido el sac dinámico cuando el sac estático o precarga del muelle es el correcto, está ok. Si no, no nos sirve de nada realizar un sac dinámico. A continuación vamos a conocer el sac dinámico. Para eso nos hemos vestido con la ropa, el casco, las botas, bueno, me falta alguna cosa, pero os ponéis todo el equipo y hacemos varias compresiones y con la ayuda de una persona volvemos a medir
desde punto a punto, ¿vale? Y tenemos la medida de 47,5, que serían 475 milímetros. Con estos datos ya podemos conocer el recorrido de la suspensión o SAC dinámico y conocer si el muelle de nuestro amortiguador es adecuado a nuestro peso. El resultado del SAC dinámico o recorrido de la suspensión surge de la medición A que habíamos tomado anteriormente, 545 milímetros, de la medición C, 475. Hacemos la resta, A menos C, 545 menos 475 serían 70 milímetros. Este sería el recorrido de nuestra suspensión o SAC dinámico. Las tablas que he consultado me dicen que el recorrido de la suspensión está entre 70 y 75 milímetros como un recorrido ideal. Si el SAC dinámico no está dentro de estos rangos, tendríamos que optar por cambiar el muelle porque no sería el adecuado para nuestro peso. Seguimos conociendo nuestro amortiguador, voy a hablaros del rebote. Voy a hablaros a continuación de otro parámetro fundamental dentro del amortiguador trasero. Se trata del rebote. Una vez que comprimimos la suspensión, el rebote va a ser más lento o más rápido en función de cómo abramos o cerramos el paso de ese rebote. En este caso, este amortiguador Reiger, el rebote lo trae en la parte superior. Para ello accedemos con un destornillador plano. Por ejemplo, el Öhlins también trae un tornillo para regular el rebote, pero el Showa trae una ruleta. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos relacionados con el rebote. Fijaros la diferencia entre tener el rebote abierto completamente, qué velocidad tiene el amortiguador en volver. Hundo, comprimo y fijaros qué rápido vuelve. Vamos a ver lo contrario. Fijaros, ahora tengo el rebote totalmente cerrado. Hundo la suspensión y fijaros qué lento vuelve. Aquí estoy con el rebote totalmente abierto. Fijaros cómo se despega la rueda de la piedra. Aquí estoy con el rebote totalmente cerrado. Si os fijáis, cuando choca la rueda trasera contra la piedra no se levanta apenas. Fijaros en estas dos imágenes, abajo rebote abierto, sube mucho más la rueda trasera que arriba con el rebote cerrado. Quiero mostraros ahora la diferencia de mover la moto con un rebote cerrado y abierto. La verdad es que es muy interesante. Fijaros, yo ahora mismo tengo el rebote totalmente cerrado y voy a hacer aquí unos movimientos de rueda trasera para apreciar la diferencia posteriormente con el rebote abierto. La verdad es que me cuesta un poco levantarla, tengo que hundir mucho la suspensión. Se me hace lenta realmente. La moto se hace muy lenta y muy pesada con el rebote totalmente cerrado. Vamos a ver lo contrario. A continuación voy a hacer unos movimientos con el rebote totalmente abierto. Fijaros cómo se levanta la rueda, mucho más sencillo que con el rebote totalmente cerrado. Y es que hay mucha diferencia entre tenerlo cerrado y tenerlo abierto. Tenemos que compensar y tener algo lógico, ya que si lo tenemos muy cerrado no nos va a permitir mover bien la moto, también nos va a perjudicar si no lo tenemos correctamente regulado a la hora de tener más tracción, de tener más o menos equilibrio, de dibujar las rocas cuando sube la moto. Entonces mi consejo es que vayáis probando hasta encontrar el punto perfecto que os permita mover fácilmente la moto y al mismo tiempo tener estabilidad y tracción. Yo en esta moto, en este amortiguador Reiger, ahora casi todos llevan Reiger, tiene 50 clics el rebote y yo lo tengo en la mitad y luego a partir de ahí voy subiendo, ¿vale? O voy bajando clic en función del terreno.
Por ejemplo, aquí en las piedras, que me gusta mover mucho, lo cierro completamente y lo abro hasta 37 clics, ¿vale? Abierto. Y ahí me gusta mucho para entrenar en este tipo de terrenos en roca. Pero en función del terreno, pues tenéis que ajustarlo, ¿vale? Y otra cosa muy importante, ahora estamos casi ya en invierno, como podéis ver, y el aceite del amortiguador no se comporta igual en invierno que en verano. Es decir, en verano pues va a ir mucho más suelto. Seguramente si yo aquí tengo 37 clics en invierno, en verano tenga que cerrarlo un poquito más, porque si no ya va a ser demasiado blando. Para que lo tengáis en cuenta que los parámetros de invierno no son los mismos que en verano. Quiero hablaros a continuación de otro parámetro muy importante en este amortiguador de la TRS Gold. No todos los amortiguadores traen este parámetro de compresión, pero sí que hay muchos que lo tienen y quería comentaros de qué se trata. Si os fijáis en la parte inferior de la TRS, en el amortiguador, tenemos la compresión. Con esa ruleta morada vamos a regular la compresión rápida y dentro de esta ruleta tenemos un tornillo de color verde, ahí lo veis, que nos va a permitir regular la compresión lenta. Este tornillo verde trae 20 clics. Abierto del todo, pues vamos a tener una moto mucho menos estable y vamos a absorber, eso sí, mucho mejor los pequeños golpes e irregularidades del terreno, que es para lo que está pensado. Por ejemplo, una zona de río, pues vamos a abrir más este tornillo verde porque va a dibujar más la rueda, las piedras, por así decirlo. Sin embargo, si queremos hacer saltos a rueda, botes, tendríamos que tenerlo un poco más cerrado. Como consejo, quiero deciros que este tornillo de color verde es muy pequeño y tenéis que tener mucho cuidado a la hora de apretarlo, de manipularlo, porque se puede romper. Una vez que lo fijéis, os aconsejo pues no tocarlo demasiado porque es bastante delicado. La ruleta morada o compresión de alta velocidad tiene 15 clics y está diseñada para absorber grandes impactos. Por ejemplo, cuando saltamos desde una roca muy alta o cuando nos enfrentamos a un gran escalón donde la rueda choca muy fuerte contra la piedra. Para esto está diseñado este parámetro. Si lo tenemos muy cerrado, el amortiguador va a ser más rígido. Si este parámetro está abierto, pues vamos a tener una conducción sobre las piedras y agujeros o saltos más suave. Por ejemplo, si vamos a entrenar rocas tipo indoor donde hay grandes impactos, este parámetro no lo llevaría demasiado abierto. Veamos ahora el parámetro Hydro Stop. Se encuentra en la parte inferior del amortiguador, al lado de la ruleta de compresión. Trae 15 clics. La función principal de este parámetro es que el amortiguador toque fondo en impactos fuertes, por ejemplo cuando saltamos desde un gran escalón al suelo. Se trata de un tope hidráulico que nos otorga esta opción de poder evitar que el amortiguador haga tope. Si lo tenemos muy duro, completamente cerrado, pues este hidráulico va a ser mucho más resistente a los grandes impactos. Y si lo tenemos muy abierto, pues lógicamente va a ser mucho más suave. Como todos estos parámetros hidráulicos, cuanto más cerrado vamos a tener más estabilidad, pero también perdemos tracción. Tenerlo en cuenta, hay que buscar algo intermedio que se ajuste a nuestras necesidades de pilotaje, de tipo de terreno y nuestro peso. Tenemos por tanto que buscar una compresión adecuada que absorba los impactos al subir las rocas, una extensión que nos facilite enormemente el poder mover la rueda trasera para no cansarnos mucho y también luego jugar con el Hydro Stop y compresión a la hora de lanzarnos desde obstáculos. Para finalizar os dejo una serie de reglajes que tengo yo en mi amortiguador de la TRS. Lógicamente esto es muy personal, pero bueno, os puede servir para haceros una idea. Espero que os haya gustado el tutorial. La verdad es que he estado investigando mucho para intentar ofreceros la mejor información posible y espero que lo pongáis en práctica. Un saludo desde Sonseca Toledo, Arenitas, nos vemos.